Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Hoy jueves 31 de agosto del año 2023. Le damos gracias al Señor por permitirnos tener este tiempo con ustedes. Le damos gracias porque Él es fiel a sus promesas. Le damos gracias porque Él continúa derramando de sus misericordias hasta el día de hoy. Más allá de lo que yo puedo comprender o entender acerca de las cosas que corresponden al reino de Dios, para nosotros el mensaje debe ser recibido con fe. Hay un Dios por sobre todas las cosas, el Dios que hizo el cielo, las estrellas, el Dios que conformó el universo, el Dios que hizo el sol, la luna, las estrellas, el Dios que ha establecido un orden, el Dios que nos ha permitido tener vida, el Dios que formó al hombre, el Dios que le dio una compañera a ese hombre, el Dios que ha derramado su misericordia porque aunque el hombre y la mujer en un momento determinado se apartaron de la voluntad de Dios, Dios en su amor eterno para que el ser humano no muriese, estableció un plan con el Hijo desde la eternidad y para la eternidad, para que todo aquel que creyera en el Hijo sea salvo y venga a vida eterna. Cuán maravillosas son las obras de Dios, cuán maravillosas son todas sus obras, cuán grande es su misericordia. Pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de poder agradecerle en el día a día, momento a momento, instante a instante, porque Él es fiel, porque Él ha soplado aliento de vida en nosotros y un día nos llamará delante de su presencia. Démosle gracias a Dios, aún por las circunstancias adversas y difíciles, sabiendo que Él tiene buen cuidado de nosotros y que aún con las pruebas y las circunstancias difíciles, el Señor dice que nos sostendrá de su mano, que Él peleará nuestras batallas, que Él nos librará de todas ellas. Le demos gracias a Dios. Particularmente, yo tengo que agradecerle a Dios por haberme permitido este día, por haberme permitido trasladarme de esta ciudad de Monterrey a la ciudad de Saltillo, por haberme permitido hablar de su palabra en distintos escenarios, que básicamente los escenarios les corresponden a ustedes, ustedes que vienen a solicitar una opinión médica, una revisión médica, y que el Señor permite, además de poner ese talento y ese don al servicio de aquel que lo necesita, el Señor utiliza esos dones y talentos para hablarles a todos y cada uno de ustedes y para manifestar su soberanía, su gracia, su gloria. ¿Cómo no habríamos de agradecerle a Él? Demos de gracias a Él. Bien, y como lo hemos venido haciendo, me gustaría hacer la proclamación, insistirles en la importancia que tiene el proclamar la palabra de Dios, el decir la palabra de Dios en voz alta, creyendo lo que yo estoy diciendo, y a través de ello dejar que el Señor vaya haciendo la obra en todos y cada uno de nosotros, transformándonos en el día a día, dice su palabra, hasta que seamos hechura perfecta conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Proceso nada fácil, proceso en el cual el Señor dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que creen en Él, para aquellos que han creído en la promesa. Démosle gracias al Señor. La proclamación de estas últimas reuniones
empieza diciendo, el salmista está clamando y está diciendo, Jehová, Jehová, le llama por su nombre y está diciendo, así como yo me doy cuenta que está lejos el occidente del oriente, así, de esa manera, tú has hecho alejar mis rebeliones y mis maldades. Y al hacerlo me has sacado de la oscuridad, me has sacado de la incertidumbre, me has librado de la muerte y me diste vida para que no descendiese a la sepultura. ¿Cómo no habría de bendecirte? ¿Cómo no habría de alabarte por tantos y tantos favores y misericordias? Tú eres, oh Dios, tú eres Jehová de los ejércitos, el que me esfuerza y me llama diciéndome, ven, ven, siéntate, pongámonos a cuenta. Y tu palabra dice que al ponerme a cuenta, si mis faltas ante ti, si mis pecados ante ti fueran como la grana, tú los volverás blancos como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, tú los harás blancos como blanca lana. Tú eres, oh Dios, el que por amor borra todas mis rebeliones y olvida todos mis pecados. Tú eres el que perdonas mi maldad y olvidas mis iniquidades. A diferencia mía, no retienes para siempre tu enojo y te deleitas en tu misericordia. Echarás mis maldades en lo profundo del mar, porque hoy sé que en Cristo tengo redención por su sangre preciosa, y que han sido perdonados mis pecados, y que tú me das riquezas en gloria, y que al hacerlo sé que heredo una promesa de heredar una vida eterna juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, en el Calvario, anuló el acta de los decretos en contra mía y los clavó ahí para testimonio de todos. Por lo tanto, permíteme, Señor, venir delante de ti para confesar mis pecados, mis faltas, para ponerme a cuentas contigo, oh Dios, en la seguridad de que tú eres fiel y justo para perdonarme, para limpiarme, para transformarme, para darme esperanza bendita de vida eterna prometida por ti desde el principio de los siglos. Te adoro, Señor. Amén. Amén. En nuestra reunión pasada, el Señor trajo a mi mente un libro que hace ya algunos años había caído a mis manos. De hecho, mi esposa lo consiguió y me lo compartió en su momento. Un tiempo en el cual debo confesarles que yo no estaba preparado. No estaba preparado para entender las cosas eternas. No estaba preparado para entender las cosas de Dios. Y aún hoy percibo que me hace falta mucha preparación y mucho tiempo para continuar en el camino. Pero no estaba yo preparado y entonces había cosas que no entendía. En ese tiempo tuve la oportunidad de leer un libro que se llama Sanada del Cáncer. Es este libro. Sanada del Cáncer de Dodie Austin. Usted puede conseguirlo en Amazon o por Mercado Libre
o si entra a internet, seguramente encontrará algunos centros en internet en donde pueda adquirir este libro. Se lo recomiendo. Si puede conseguirlo, hágalo. Si puede tenerlo, hágalo. Va a ayudarle a seguir transformando su vida, a aumentar su confianza, aumentar su fe y a esperar grandes cosas del Señor. El consenso del libro son versículos de sanidad de la palabra de Dios. Y al traer esto a mi memoria, el Señor me llevó a conocer algunas cosas en relación a esta mujer. Su nombre es Dolores Pilgrim Austin, conocida como Dodie Austin. Ella nació el 22 de octubre de 1933. Actualmente, ella está por cumplir 87 años de edad. Y ella fue sanada de un diagnóstico de cáncer. Me llama la atención porque en la contraportada del libro viene el testimonio de algunos médicos. Me he dado la tarea también de tratar de investigar sobre ellos, pero pues usted sabe que a través de internet hay demasiada información, muchos sinónimos, muchos nombres similares, y voy a tratar de seguirlo haciendo porque es importante el testimonio de estas personas, de estos médicos. Recuerden la reunión pasada que yo le decía que esta mujer en un momento determinado empezó a sentirse mal, empezó a sentirse cansada, fatigada. Su familia pensaba que era por el exceso de trabajo que tenían y realmente no le hicieron mucho caso hasta que llegó un momento en que un día no se pudo levantar de su cama. Y en ese momento la familia sabía que algo no andaba bien. Fueron a pedir opiniones médicas, le realizaron estudios. Los estudios evidenciaron que en su hígado se estaba desarrollando algo que era compatible con un cáncer metastásico. No sabían dónde se había originado, pero el diagnóstico era de un cáncer metastásico. Recuerde que consultaron varios especialistas en Estados Unidos y al parecer todos coincidían más o menos en el diagnóstico, en el pronóstico y en las alternativas de tratamiento que no eran nada halagadoras. De hecho, eran sombrías. Para muchos de nosotros, quizás podríamos decir que sin ninguna esperanza. Ella llegó a su casa y cuando llegó a su casa, ella tuvo un tiempo de reflexión con el Señor. Ella era una mujer de fe. El esposo era un predicador en Estados Unidos y ella conocía la palabra de Dios. Y a la conclusión primera que llegó fue: muy bien, ya escuché la sentencia de los hombres, pero me falta escuchar la sentencia de Dios. Y está hablando en ese momento porque ciertamente Salmo 90, versículo 10 dice que los días del hombre son 70 años y en los más robustos 80, con mucha fatiga, con mucho pesar y con mucho dolor. Pero ella, en su momento, una mujer relativamente joven, por supuesto que se vinieron ideas a su mente, pensar que quizás todo estaba por terminar, y es cuando ella dice: me falta escuchar la sentencia de Dios. El resumen de este relato es que ella se refugió en la palabra de Dios, empezó a proclamar la palabra de Dios como lo acabamos de hacer, proclamar creyendo, apoderándose de la palabra en todo tiempo, en todo momento. Seguramente tenía mucho tiempo para hacerlo, de mañana, de tarde, de noche. Quizás era el mismo versículo una y otra vez, o quizás eran otros versículos relacionados, pero permanentemente
haciéndolos personales, haciéndolos propios, apoderándose de la palabra, y seguramente en el proceso venían pensamientos, como dice la Escritura, no de bien, sino de mal. Pensamientos que trataban de atraparla para decirle que se estaba engañando, que era una mentira, que debía resignarse, que ya no había esperanza para ella. Pero en la palabra, persistiendo en la palabra, esos pensamientos seguramente empezaron a diluirse. El tiempo pasó, no sé exactamente cuánto tiempo. De hecho, no sé si lo describe en el libro y lo leí. Les repito, ya tiene mucho tiempo que había leído yo este libro. Pero dice que en un momento llegó un día en que, como una gota que cae en medio del mar, ¿se puede usted imaginar una gota de agua que cae en la inmensidad del mar? Totalmente imperceptible, imperceptible para los demás, pero ella sintió esa gota como algo distinto en un momento determinado. Y día a día, como una gota, ella empezó a sentirse mejor. Llegó un momento en el que pidió que le ayudaran a sentarse, porque no podía ni sentarse en la cama. Requería atención las 24 horas del día. La sentaron en la cama, después dijo que tenía hambre, se volvió a acostar y pasaron seguramente los días o semanas, y de repente pidió que la levantaran de la cama, pudo levantarse, quizás dio algunos pasos y volvía a la cama nuevamente, hasta que en un momento determinado ella se sintió totalmente restablecida. No fue seguramente un proceso nada sencillo. Ustedes, la mayor parte de ustedes lo saben. No fue nada sencillo. El tiempo pasó, llegó el tiempo en el que tuvo que acudir nuevamente con los médicos que le habían valorado inicialmente. La sorpresa era que la enfermedad había desaparecido, que ese diagnóstico que le habían dado había desaparecido. Su cuerpo estaba limpio. Y yo sé que al decirles esto, seguramente en algunos de nosotros se albergarán preguntas, dudas de saber si es cierto o no es cierto. En su momento, y ustedes lo saben porque lo he compartido, tengo un paciente de nombre Antonio que, habiendo empezado tratamiento, se lo tuvimos que suspender porque lo empezó a tolerar mal. Sus cifras de células sanguíneas empezaron a bajar, lo cual nos impidió continuar dándole tratamiento. En ese momento le hicimos estudios y los estudios no mostraron nada, no mostraron enfermedad, lo cual para ese diagnóstico, después de 30 años de estar viendo uno tras otro, no era algo que tuviera explicación. No era algo que tuviera explicación. Él tuvo un tiempo de gracia, alrededor de 1.5 años, 2 años, después de lo cual la enfermedad se volvió a manifestar, apareció en su hígado y actualmente él se encuentra en tratamiento. Pero la primer manifestación, no hay una explicación médica para ello. Por lo tanto, para nosotros es abrir nuestra mente para dar crédito a lo que está narrado en este libro. Recuerde usted que la palabra de Dios dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. No hay otro Dios, no hay muchos dioses. Jehová no es alguno de los dioses. Bienaventurada la nación que sabe que Jehová es su Dios, el pueblo que Él escoge para heredad para sí. El pueblo que ahora el Señor escoge son todos aquellos que han declarado a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice que nos ha permitido ser coherederos con Él, nos ha permitido venir a formar parte de la familia celestial y nos hemos convertido en la familia de Dios. Bienaventurado, bienaventurado el hombre que pone en Jehová su confianza. Yo le pregunto, ¿en quién la pone usted el día de hoy? ¿En quién pone su confianza el día de hoy? Ponga su confianza en Dios. Ponga su confianza en Dios
y pídale al Señor que trabaje en su vida, que su vida sea transformada, que su fe sea aumentada, sea incrementada y que el Señor le permita dar testimonio de lo que el Señor hace en el día a día. Ciertamente, también no es una situación fácil. Yo como médico me toca experimentarlo. De repente hay algunos pacientes que uno tiene la oportunidad de contribuir a sus tratamientos y en el paso del tiempo, cuando el paciente tiene una expectativa de que si el tratamiento ha funcionado o no y por alguna razón las cosas no han ido bien y el médico les informa que la enfermedad está ahí o que ha progresado, algunos de esos pacientes, esta noticia la transforman en enojo para el que esté cerca, en enojo para el médico, culpando incluso al médico de que quizás no ha hecho las cosas bien. Oramos por estas personas para que el Señor realmente pueda traerlas a la luz del entendimiento, a la comprensión y de saber que todas las cosas están en la mano de Dios, que nada escapa a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Solo Él la sabe. Nosotros no la sabemos. Pero a través de su palabra, el Señor nos da la oportunidad de entender cuáles son sus pensamientos. La palabra dice pensamientos de bien y no de mal. Al hablar de este relato de esta persona, Dodie Austin, que como les repito está viva y sé que parte de su ministerio es dar conferencias, pláticas, en las cuales ella narra su testimonio. No hace mucho yo saqué un consolidado de los pasajes de la palabra del Señor y que voy a hacérselos llegar, los voy a subir al grupo. Alguien me los pidió y no recuerdo si se los compartí o no. Si no lo hice, le pido nuevamente que me los pida y si no, lo voy a subir al grupo. Son versículos, pero tiene que apoderarse de ellos. En esta reunión voy a ejemplificar lo que esta persona llamada Dodie Austin hacía con los versículos para que usted pueda entender y comprender cómo debe de hacerlo al personalizarlos. Entonces, ella en el libro lo subtitula y dice: la palabra de Dios salvará su vida. Voy a repetir: la palabra de Dios salvará su vida, salvará nuestra vida. ¿Quién lo hace? La palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Conocer la palabra de Dios. Y aquí dice: la palabra de Dios salvará su vida. Proverbios 4, 20 al 23. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten estas palabras de tus ojos. Guárdalas, guárdalas, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que hallan mi palabra y son medicina a todo tu cuerpo. Voy a repetir Proverbios 4:22, porque son vida a los que las hallan y medicina para tu cuerpo. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra de Dios es lo único que en el día a día me va a sostener. Es lo único que en el día a día me va a dar entendimiento. Es lo único que va a poner mis ojos en Él. Es lo único que va a aumentar mi fe. Y el Señor me invita y me dice que no se aparten mis palabras de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son medicina para tu cuerpo. Tiene otra cita donde dice: la palabra de Dios no faltará. Josué 21:45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho
a la casa de Israel y todo se cumplió. No faltó palabra. Cuando Dios viene a su vida y usted busca la palabra de Dios, no va a faltar palabra de todas sus promesas. No va a faltar palabra. Y termina diciendo, y todo se cumplirá, y todo se cumplirá. Yo debo personalizarla y decir, Señor, no faltará tu palabra en mi vida, no faltará tu palabra en mi casa, no faltará tu palabra en mi familia, y todo se cumplirá conforme a tu voluntad. La voluntad de Dios, la sanidad de Dios, obra en todos y cada uno de nosotros. Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cito, dice Dodie Austin, este versículo me ha sostenido en muchas horas tenebrosas. Es uno de los versículos que más repito cuando estoy manejando en mi auto, cuando salgo a caminar. Una y otra vez sale de mi boca este versículo. Y cada que sale este versículo, digo, Dios mío, tú dices que estás obrando en mí. Estás obrando en mí. Estás obrando en mi cuerpo. Estás produciendo el querer como el hacer, tu buena voluntad. Padre, yo sé que estás obrando en mi mente, renovándola, y mi salud es tu buena voluntad. Dice aquí, está obrando en mi mente. Recuerde que en la mente vienen los pensamientos que buscan derrotarme. Esos pensamientos los pone alguien que no está en el orden de Dios. En reuniones anteriores hemos citado que la principal batalla de nuestra vida en el día a día está aquí en la mente, bajo diversas circunstancias. Para alguien que está enfermo, probablemente vengan pensamientos que digan, no es cierto lo que te dice el médico, no hay medicina para ti, probablemente no dé el resultado que se está esperando, seguramente las cosas se van a complicar, seguramente no tiene los recursos para hacerle frente a esta enfermedad, seguramente va a haber obstáculo tras obstáculo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué va a pasar con tu casa? ¿Qué va a pasar con tu familia? Y pensamientos que lo van a estar atormentando. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu de Dios está vivificando nuestro cuerpo. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu de Dios. De eso está diciendo, y si el Espíritu de aquel que levantó, ¿quién es aquel que levantó? De Dios mismo. Y si el Espíritu de Dios levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos levantará de la muerte, Él nos levantará del sepulcro, Él vivificará nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Y usted puede decirlo personalizado, el Espíritu de Dios me da vida, el Espíritu de Dios me fortalece, el Espíritu de Dios me vivifica por sus múltiples misericordias. Ahora, quizás usted se pregunte, bueno, ¿y la voluntad de Dios es que yo sea sanado? Mateo 8:2 dice, he aquí que vino un leproso ante nuestro Señor Jesucristo y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, si tú quieres, puedes limpiarme. Nuestro Señor Jesucristo extendió su mano y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio de tu plaga. Y al instante la lepra desapareció. Usted puede personalizarlo
De la misma manera, diciendo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes tocarme. Si tú quieres, puedes restaurarme. Si tú quieres, Señor, en tu voluntad, dame la fortaleza para creer que estás en control. Y sáname, oh Dios, por tu misericordia. Pasamos a este versículo que dice, obedezca la palabra de Dios. ¿Cómo lo va a sanar el Señor? Cuando usted conozca la palabra y obedezca la palabra. En Éxodo 15:26 está un poco largo, dice, si oyeres atentamente la voz de tu Dios. ¿Está usted escuchando atentamente la palabra de Dios hoy? Si oyeres atentamente la palabra de Dios e hicieres lo recto delante de los ojos de Dios. ¿Qué es hacer lo recto delante de Dios? Tuve un paciente que ya falleció. Él estaba en su lecho de muerte. Me daba la impresión de que estaba receptivo cuando yo le hablaba de Dios y cuando yo le hablaba de Jesús. Y su esposa, que estaba a escasos pasos, llorando porque él no quería dejarle los documentos para la pensión. Ella sufriendo, diciendo, doctor, ¿qué voy a hacer cuando él no esté? No quiere darme los documentos para que yo tenga un respaldo. Por un lado, él está en una necesidad y está pidiendo que oren por él, está pidiendo que le hablen del Señor, pero por otro, su corazón está completamente endurecido. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón. Debemos de pedirle al Señor que busque en nosotros y que si hay algo de maldad dentro de nosotros, nos lave, nos limpie, nos purifique, porque esa es la única manera de caminar conforme a su voluntad, es la única manera en que yo puedo dirigirme a Él confiadamente. Mientras no lo hago, es como hablar en el desierto, sin ningún propósito, sin ningún objetivo, sin ninguna esperanza. Si escucharas hoy atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de Él, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, dice, que envié a los egipcios, vendrá a ti. Ninguna enfermedad, en sentido permisivo, que envié a los egipcios, vendrá a ti. Porque debes de saber que yo soy Jehová, tu sanador. ¿Quién es nuestro sanador? Se llama Jehová de los ejércitos. ¿Quién es nuestro sanador? Es Jehová, Él y nadie más. Él dice que no comparte su gloria con nadie. Toda la honra, toda la gloria, todo el poder, todo el loor corresponden a Él. Y lo que corresponde a nosotros es agradecerle en todo tiempo y en todo momento. Agradecerle por las cosas que van bien en nuestra vida, pero agradecerle también cuando las cosas no van bien, sabiendo que de ellas Dios quiere que aprendamos algo. Dios necesita que hagamos algo. Y lo principal que Dios busca es que nuestro corazón sea limpio, que nuestro corazón sea sano, que nuestro corazón sea un corazón que deje de tener las concupiscencias humanas para convertirse en un corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios? Esa es la pregunta. ¿Estamos haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios? Oiga, doctor, ¿y cómo lo sé? Busque la palabra de Dios, busque los mandamientos de Dios, busque los estatutos de Dios, busque lo que Dios ha establecido, porque en ellos el Señor expresa lo que a Él le agrada, lo que a Él le agrada. Y haga un recuento de ellos para saber
si usted se está esforzando por cumplirlos. Nadie es perfecto. Nadie puede decir, yo ya lo libré todo, soy perfecto, conozco la palabra, ya me he limpiado. Nuestro Señor Jesucristo, conociendo nuestra condición humana, dice, y todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cómo es? Cada día tengo que ir delante del Señor para pedirle que perdone mis ofensas. Cada día tengo que ir delante del Señor para pedirle que me traiga eventos, hechos, personas a los cuales yo he lastimado, para pedirle perdón y perdonar a aquellos que me han ofendido. En el Padre Nuestro dice, porque si no vuestro Padre no nos perdonará a nosotros. Pareciera tan sencillo, pareciera tan elemental, pero hay gente que está endurecida. Que el Señor tenga misericordia cuando están endurecidos. No depende de lo que nosotros creamos, depende de lo que la palabra de Dios hace en cada uno de nosotros. Las promesas de Dios son condicionales. ¿Por qué son condicionales? Porque hay cosas que debemos hacer. Dice en Hebreos 11:6, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Si usted no está buscando diligentemente al Señor, es tiempo de empezar hoy. Yo le animo para que empiece hoy. Lea, escuche, proclame, repita, atesore la palabra de Dios. Búsquelo a Él con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Búsquelo y guarde sus mandamientos. Y le garantizo que su vida será distinta. Será distinta porque nuestra actitud va a cambiar. Nuestra actitud ante las diversas circunstancias es lo que marca la diferencia. Hemos hablado en otras reuniones que en ocasiones veo pacientes que por alguna razón no pueden superar su situación. Están deprimidos, están tristes, están angustiados, hablan con amargura, hablan con tristeza. Y generalmente a esos pacientes, en el curso de la evolución de su padecimiento, generalmente las cosas no van nada bien. Pero aquellos pacientes que tienen una actitud distinta, una actitud de esperar y de saber que Dios está en control, una actitud diciendo, primero Dios, voy a salir adelante, primero Dios, Él me va a librar. Primero Dios, yo estoy confiado, estoy esperando, estoy declarando, estoy proclamando la palabra de Dios. Generalmente estos pacientes tienen una evolución distinta, generalmente hacia la mejoría. Y aún, nunca he entrado en detalles, pero no pocos de ustedes tenían situaciones muy adversas de sus enfermedades y están sanos, están libres del azote, están libres de enfermedad. Por supuesto que yo no voy a entrar en detalles. Al contrario, en lo que hay que entrar es decirle gracias Dios porque me permite ser testigo de tu favor y de tu misericordia. Pero la forma de ver las cosas no depende de mí, depende de usted. Salmo 107:20, la palabra de Dios es sanidad. Habíamos leído, la palabra de Dios es medicina. Salmo 107:20 dice, y Dios envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Usted puede decir, Señor, así, Señor, tomo tu palabra, porque sé, Señor, que al tomar tu palabra, tú me librarás de mis males, tú me librarás de las cosas que van mal. No estoy diciendo que vayan a cambiar en el mundo, pero mi actitud, Señor, mi actitud, mi pensamiento, mi condición hacia ti, Señor, Padre, transfórmala, cámbiala, aumenta mi expectativa en el día a día. Salmo 118, en el número 17, dice, no moriré, sino que viviré. Ahora, si el Salmo 90, versículo 10 dice que los días del hombre son 70 años, y aquí dice, no moriré, sino que viviré, se señala en el sentido
Número 1, de la vida eterna. No moriré, está hablando de la vida eterna. Pero aún en la tierra, el Señor puede ejercer su potestad y voluntad. Y dice aquí, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me hirió gravemente, mas no me ha entregado a la muerte. Cito, dice Dodie Austin, cuando el médico dijo que yo solamente tenía pocas semanas, y subrayo, cuando el médico dijo que tenía pocas semanas para vivir, yo decidí, es una decisión. Usted quiere seguir a Dios, es una decisión. Usted quiere creerle a Dios, es una decisión. Usted quiere buscar la palabra de Dios, es una decisión. Usted quiere orar, es una decisión. Usted quiere ayunar, es una decisión. Usted quiere proclamar la palabra de Dios, es su decisión, es nuestra decisión. Ella dice, decidí en mi mente que iba a vivir y no a morir conforme a la voluntad de Dios. Nos toca a nosotros escoger. Le toca escoger a usted después de una situación difícil, después de una situación adversa, ¿cómo va a vivir? ¿Deprimido, angustiado, temeroso, lleno de ansiedad? Y no estoy diciendo que sea nada más para el que está enfermo. Personas cercanas están con ansiedad y vienen los pensamientos y los angustian y no les dan paz, no les dan tranquilidad, les generan incertidumbre. Es ahí cuando la palabra de Dios debe de actuar y uno debe de decidir, o le voy a creer o no le voy a creer. Por supuesto que la sugerencia es que se levante y diga, yo te creo, Dios, yo te creo en tu palabra, creo en tus promesas, creo, Señor, que tú estás en control absolutamente de todo, más allá de lo que yo pueda ver o entender. Sé, Señor, sé que tú eres el que me sostiene, sé que tú eres el que me saca de la angustia, sé que tú eres el que me saca del pozo de la oscuridad y me levantas y me pones sobre el lugar firme. Y sé que tú eres el que permite que una vez que yo vea tus favores, yo me derrame en alegría, en adoración hacia ti, Señor. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos, hoy contra ustedes. Está hablando Dios. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos de que les he puesto delante de ustedes. Y es como si el Señor nos dijese hoy, tengo testigos, tengo el universo mismo como testigo de que hoy me presento delante de ustedes y yo les digo, pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge tú, escoge la vida para que vivas y para que viva tu descendencia. Quisiera transmitirle lo importante que es tomar la decisión de vivir, de vivir. Recuerde que esta decisión está en buscar a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma, con nuestro corazón. Decidirlo está aquí, es una decisión. Y decirle a aquel que no está con Dios, Satanás, saca tus manos de mi vida. Saca tus manos de mi vida. Estás derrotado, estás vencido. Nuestro Señor Jesucristo te venció en la cruz del Calvario y te exhibió públicamente. Y Él mismo te arrebató el acta de los decretos que hoy me hace saber que soy un hijo de Dios y que tengo esperanza bendita de vida eterna. A Jesucristo sea la gloria, la honra y el poder. No permitiré, Satanás, que me destruyas. No permitiré que me mates.
Con mi boca declararé la palabra del Señor. No moriré a una edad temprana, sino que viviré y declararé las obras del Señor. Recuerde que no está usted solo. Recuerde que el Señor, en el proceso, cuando usted decide creerle a Él, seguirlo a Él, y usted empieza a buscar la palabra, Dios le va a empezar a rodear de personas que comparten la misma manera de pensar. Le va a rodear de personas que también llegaron a un punto de decidir que iban a seguir a Jesús, que iban a creerle a Dios. Y al reunirle junto con esas personas es para que usted se una a ellas y ellas se unan a usted, y que usted, conforme a la palabra de Dios en Mateo 18:19, que dice que si 2 o más de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si usted está cansado, póngase de acuerdo con su esposa o con su esposo para pedir la sanidad de su cuerpo. Pídale a sus familiares: ora conmigo, declara la palabra conmigo, dame tu mano. Esforcémonos en el día a día para declarar la palabra de Dios. Dios dice que cuando 2 o más se pongan de acuerdo en oración, les será hecho conforme a la voluntad del Padre que está en los cielos. Presente su caso a Dios. Vaya delante de Dios. Isaías 43, 25 y 26. Dios está hablando y está diciendo: yo soy el que borra todas tus rebeliones por amor. No me acordaré de tus pecados. Hazme recordar y entremos en juicio juntamente para que tú te justifiques. Cito, Dodie Austin está señalando: yo presenté mi caso a Dios. Presente su caso frente a Dios. Y dice: me reconocí culpable de muchas cosas que tuve que cambiar. Le recordé la oración que hice con mi esposo cuando decidí seguir a nuestro Señor Jesucristo. Me regocijo porque hoy estoy sanada por el poder del Espíritu de Dios. Y declaro en el día a día que todo dolor y todo malestar salen de mi cuerpo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, soy libre de los azotes, en el nombre de Jesús. Y que si hay pruebas que vengan a mi vida, tengo la confianza de que Él es el que me guía, de que Él es el que va delante de mí marcándome el camino. Y a mí me toca confiar. Dice, cito, Dodie Austin: no pude ver la luz por meses y meses y meses, y aún así nunca dejé de confesar la palabra de Dios, porque tenía una confianza inconmovible en ella. Y yo sabía que Dios no miente. Yo sabía que Jesús no me iba a dejar, y que si continuaba creyendo, recibiría, y recibí. Que si continuaba creyendo, recibiría, y recibí. Primera de Juan 3:21 dice: Dios contesta las oraciones de aquellos que guardan su palabra, de aquellos que guardan sus mandamientos, de aquellos que guardan sus decretos. Hacer la palabra, cumplir la palabra, hacer sus mandamientos y sus decretos, tiene que ver con hacer sus mandamientos. Hacemos las cosas que son agradables de delante de Dios. Si hoy no estamos recibiendo lo que necesitamos de Dios, necesitamos parar y examinarnos, hacer un recuento de nuestra vida. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que nos falta por hacer?
Si usted guarda los mandamientos de Dios, el Señor es fiel para guardarlo. Además de estas cosas, muchos de ustedes experimentan temor. El temor no es de Dios. ¿Puede usted repetirlo? El temor no es de Dios. El temor no es de Dios. Si viene temor a su vida, usted tiene que saber que esas emociones, esos sentimientos, esas sensaciones no vienen del trono de Dios. Y si no vienen del trono de Dios, la pregunta es ¿de dónde vienen? Y si vienen del mundo de la oscuridad, si vienen de las tinieblas, entonces usted puede repetir la palabra de Dios, segunda de Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De poder, de amor y de dominio propio. Si temores vienen a su mente, si temores están en su corazón, si temores vienen a su vida, repréndalos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y usted puede decir, esto no viene de Dios, por lo tanto yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Usted puede decirle al temor, temor, suéltame, vete en el nombre de Jesús. No tienes derecho de atormentar a un hijo de Dios. Porque estoy lleno de la paz del Señor, estoy lleno de su amor. Ahora te digo, vete de mi vida, vete de mi vida y dele gracias a Dios, sabiendo que Él cuida de usted. Y si el temor se va, diga, Señor, gracias, porque estoy libre del temor. Derribe los pensamientos e imaginaciones que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Derribe los pensamientos e imaginaciones que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cómo son nuestras armas espirituales? Poderosas en Dios. ¿Cómo son? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos, para derribar toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Hoy en nuestra sociedad todo se levanta en contra del conocimiento y de la autoridad de Dios. ¿Cuál es el destino? Nada agradable, créame, nada agradable. ¿Quién marca nuestro día a día? ¿Quién marca nuestro conducirnos? La palabra de Dios. La palabra de Dios dice que alumbra nuestro camino, que es lámpara a nuestros pies. ¿Con qué lavará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está por todos lados. Es a través de la palabra de Dios para derribar fortalezas, para derribar argumentos y todo lo que se levante en contra de Dios. A manera final, usted puede repetir después de mí ahí donde está. Pensamientos. Usted le puede hablar a sus pensamientos, claro, y nadie le va a decir que está loco. Pensamientos, pónganse de acuerdo con la palabra de Dios. Pónganse en orden con la palabra de Dios. Alíñense con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me ha dado esperanza y fe. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo me ha librado de todas mis aflicciones y que Él pelea mis batallas. La palabra de Dios dice que por las llagas de nuestro Señor Jesucristo yo he sido perdonado, he sido limpiado, he sido salvado. Dígalo. Pensamientos, pónganse de acuerdo con la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga, gracias por su tiempo. Recuerde el nombre que les he compartido y también les he hecho llegar a través de los grupos en PowerPoint un resumen de los versículos de sanidad.
hágalos personales, apodérese de ellos. En otras palabras, crea, 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 porque para el que cree no hay nada imposible en el nombre de Dios. Que el Señor los bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo se quede con todos y cada uno de ustedes y que la gracia del Espíritu Santo los siga fortaleciendo en el día a día. Que Dios los bendiga.